Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de la programación de Megavisión, Canal 21, 19 y Canal 15, que desde luego muy temprano están con ustedes llevándoles por todos los acontecimientos que ocurren en nuestro país y el mundo entero. Sin duda alguna, el fallecimiento de la reina Isabel en Inglaterra ha generado mucha noticia y esta mañana pues sin duda alguna no podemos pasar por alto conocer un poco lo que se avecina después de este acontecimiento que marca un antes y después de lo que es precisamente la corona inglesa. Así es que eso es un tema que ha venido a impactar muchísimo en la agenda mundial, sobre todo también por algún tipo de comportamiento que pueda generar en el quehacer financiero. Sabemos que durante el proceso de protocolo hay un cierre de la bolsa inglesa, así como también de otros aspectos que tienen que ver con la hegemonía que la corona inglesa tenía o tiene precisamente en varios países. Así es que vaya también en ese contexto el análisis que vamos a colocar con nuestros invitados esta mañana, no sin antes hablar de varios temas de país, como por ejemplo la interpretación que tienen los resultados de la encuesta que este servidor mostró al país de la empresa Sid Gallup el pasado lunes. Vamos a hablar acerca de las reacciones, acerca de las respuestas que dieron los primeros entrevistados en la comisión política que buscan el cargo de Procurador de Derechos Humanos y otros aspectos sin duda alguna que están merodeando la agenda de nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida a Tania Pastor. Tania, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, un placer estar acá en esta mañana de viernes con toda la audiencia de Grupo Megavisión y aquí mis colegas panelistas. Muchísimas gracias, Marvin. De este día. Así es, Marvin, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, saludo a la audiencia y bienvenido a los contertulios. Gracias, vamos a tratar la manera también de incorporar la alternancia dentro de lo que es nuestro programa el día viernes. Quiero darle la más cordial bienvenida a Romeo Auerbach, que también es panelista del programa de Radio Fuego de los días miércoles. Gracias por acompañarnos, Romeo. Gracias a ti, Ernesto, por la invitación y buenos días a todos los que nos están viendo. Quiero saludar también a nuestro buen amigo Manuel Flores, que nos acompaña esta mañana, ex legislador y por supuesto también panelista del día miércoles de Radio Fuego, del debate político semanal. Gracias por acompañarnos, Manuel. No, gracias a ti, Ernesto. Saludar a Tania, a Romeo, a Marvin y a usted que nos sintoniza. Bendiciones en sus hogares. Bueno, sin duda alguna, esto de la reina Isabel marca un hito importante en el quehacer de la historia mundial y sobre todo también de aspectos que tienen que ver con su transición, a la cual ahora su hijo asume. Marvin, tú que conoces mucho el tema, así brevemente. Bueno, hay que decirlo, un reinado largo, 70 años. 70 años. Ella sí ha conocido a 12 ministros, 12 primeros ministros británicos, 12 papas. Se ha reunido con todos los líderes del mundo. Conoció a Stalin, conoció a Churchill, a Fidel Castro, Hugo Chávez, ¿verdad? Entre toda la gente que ella y final lo más reciente, Donald Trump, de todas las figuras mundiales que ha habido. Es interesante señalar que en el caso de El Salvador no tenemos registro de un presidente que se haya reunido con ella en todos estos años. Más sin embargo, como la reina es cosmopolita, ¿no? Sí. Sí tuvo un evento con El Salvador bien particular y que está vinculado con Monseñor Romero. ¿Por qué? Porque en la abadía de Westminster, la iglesia anglicana develó a los 20 mártires del mundo. Y dentro de esos 20 mártires del mundo está el busto de Monseñor Oscar Romero. Entonces, la iglesia anglicana reconoce a Romero antes que la iglesia católica con esa santidad, por ejemplo, y está en la abadía de Westminster, que es donde ella finalmente va a ser enterrada. Sus restos van a estar ahí en esa abadía, exacto. Lo interesante es que la corona británica, no vamos a hablar de Elizabeth II, sino que la corona británica tiene un símbolo político, social y también militar.
o geopolítico en este caso. En ese sentido, el funeral va a durar 10 días, ¿verdad? Entonces se inicia con su muerte, porque no muere en Londres, muere en Balmoral, que es un palacio que ella desde pequeña le gusta, y por eso me imagino muere allá, se va allá y muere. Se le llama esto la Operación Unicornio, que es cuando el rey muere fuera de Londres, porque hay que hacer todo un protocolo para trasladarla hasta Londres, ¿no? Antecede a una situación como esa. Entonces, en estos momentos, Carlos, que hoy será Carlos III, asumirá, ¿verdad?, el reinado, mientras el cuerpo de ella sale de Balmoral, el palacio de Balmoral, hacia Londres. Ahí se activa, digamos, el protocolo para informar sobre la muerte de ella, que la corona es un símbolo, que es importante, se le conoce como el London Bridge Down. Sí. Esto tiene que ver porque a la entrada de Londres hay un puente que lleva 2000 años. Sí. Entonces, eso simboliza al rey. Entonces, nadie dice que ha muerto la reina. Todo el médico real notifica a su secretario privado y él le avisa a la primera ministra, y luego después a todos los países de la Commonwealth. Y se levanta el puente, algo así. Es como cae, el puente de Londres ha caído, sería, ¿no? Como, cae, el puente de Londres ha caído. Y nunca le dicen ha muerto, solo transmiten oficialmente la frase, pero todo el mundo sabe que ha muerto, ¿no? Y luego después, cuando ella ya llega a Londres para su velorio, que va a durar como 3 o 4 días, que todo el pueblo británico va a pasar ahí dándole saludos, se le llama la Operación Pluma, ¿verdad?, que es el velorio, digamos, donde la... Entonces la corona tiene ese símbolo, ¿verdad?, que es social, donde hay dos bandos, los que la aman y los que la odian. Sé que hay mucha información sobre la parte protocolaria, pero así brevemente, el impacto geopolítico que esto pueda tener, creo que no va a ser de menos. Voy a ver qué piensan los demás. Hay posiciones muy encontradas, ¿verdad? Algunos están llorando, otros están, digamos, haciendo Veía la reacción de algunos argentinos. Exactamente, de algunos argentinos y no solamente ayer, argentinos, también egipcios, ¿verdad? Recordemos la agresión a Egipto cuando Nasser quiso nacionalizar el canal de Suez, la agresión a Siria, la agresión a las Malvinas, es decir, hay sinsabores en el mundo, no todo es protocolo. La colonización de África, por ejemplo, las agresiones a los países que sufrieron pues el tema de Israel, ¿verdad? Exactamente, la separación, el robo a Palestina de sus territorios, es decir, estamos hablando de que no todo, como dice Marvin, es protocolario. Hay que analizar, pero los británicos los que le dieron el territorio por de Israel. Por supuesto, claro, le dan el territorio de Israel para el dominio como el policía de Occidente. Exactamente. Por lo tanto, ese análisis creo que requiere un programa único para discutir lo que ha pasado. Ahora el rey asume a los 76 años, primera vez que va a trabajar, y yo creo que en ese sentido vamos a ver cuál va a ser la actitud de él. Vamos a ver, Romeo, impresionante realmente la noticia, digo desde el punto de vista el impacto geopolítico que esto tiene. Está en todas las portadas, ¿no? En todos los noticieros. Yo creo que un impacto importante, y vamos a ver si esto cambia en el transcurso. Recordemos que lo más rápido que va a ser el acto público y formal de la coronación va a ser lo más rápido en un año. Él ya es rey, Carlos III, pero su acto de coronación, pues la reina que murió ayer era monarca entre países dependientes o independientes o estados asociados de más de 40 países. Eso sí te hace... Incluso porque recuérdate que ahí está Canadá, Australia, Nueva Zelanda, hay todavía lugares del Caribe. Perdona un poco el vacío de conocimiento, hasta me impresionó del tema del Canadá, a mí en lo particular no conocía. Por eso tú ves que esos países tienen primer ministro, no presidente. Algunos, como Barbados, el año pasado, ya cambió eso y dejó de ser de la Commonwealth, que así se llaman esos países. La comunidad. Es la comunidad del bien o de los bienes. Entonces, sí tiene un impacto grande. Vamos a ver si algunos países, por ejemplo Australia, que está más marcado eso, ha querido retirarse de eso desde hace un buen rato, pero yo creo que el peso de la reina de tantas décadas ahí hacía ver que eso lo pensaran. Vamos a ver si ahora se retiran. Y otros datos importantes es pues que cambia el himno, ya no es Dios salve a la reina, sino Dios salve al rey, tiene que cambiar. Y la moneda también, la libra esterlina ya no va a tener el rostro de la reina, sino que el rostro del Me encanta lo que dice Manuel, le doy la palabra a Tania, pero me dice que quizás este debe ser un programa, este es un tema para un programa completo, porque hay muchos elementos ahí
de historia, de geopolítica, de aspectos financieros, porque el cierre de los 10 días que va a tener algunos por ahí... Hay 2 días que cierra la bolsa, al principio y al final. Parece que son 10 días. No, hay En general dura 10 días. Ah, Pero hay 2 días que cierra. Pero solo eso parece que no ha dejado de despertar inquietudes financieras. No, y una acotación súper rápida, que aunque el chino tocó los temas del enojo de los argentinos, quizá no tocó el principal, es que acuérdense de las Malvinas, vean. Sí, es que eso iba a decir, el enojo de los argentinos yo creo que es lo que más ha impactado en redes. Y el oro venezolano, comentarios. ojalá ahora lo devuelvan. Eso no tiene nada que ver, chino, tiene la palabra Tania. ¿Cómo no? Tiene que ver. Ahora sí que lo que pasa es que cada uno tiene su propio enojo, su propia satisfacción, ¿verdad? Habrá que ver, porque el tema de la monarquía es algo que va a entrar como siempre en discusión. No sé si el dato que compartiste lo está confirmado, porque yo había escuchado que eran 7 papas, 14 presidentes de Estados Unidos y 15 ministros. 15 primer ministros. Ajá, 15 primer ministros. Logró con la última, 2 días antes de morir. Sí. Batió récord, ¿verdad? Sí, batió récord. Sí, ahora, lo que sí... Tania tiene la palabra, pero perdón. Lo que sí hay que entender, retomando el tema, para que no solo lo del protocolo, es que ha muerto un miembro del Club Bilderberg, de la élite mundial. Eso es un símbolo de poder. Y exactamente. Ahora bien, muere, o sea, para entender qué es Elizabeth, qué es lo que quiso hacer, hay que irnos a Jorge VIII y a Oliver Cromwell, ¿verdad? Ella es la continuadora de eso, para que entendamos, para los que no están viendo, que vayan a leer esa cuestión. Ahora, ella muere en un momento bien complicado. Primero, hay muchos partes de los territorios que se quieren independizar, como ya lo dijo Romeo con Australia, pero también está ahí mismo Escocia, que quiere regresar a la Unión Europea y que se quiere ir, y la parte de Irlanda, que quiere finalmente fusionarse con la Irlanda, que es tema de Irlanda es el más entonces, han llegado a poner una ministra, vea, que no sabe dónde tiene la mano derecha ni la mano izquierda, y esto, Tania, no es misoginia, es un análisis político. Y pertenece a la ultraderecha de esa tipo Trump, o sea, ella viene de la línea de Boris Johnson. Y también el otro problema que queda con Elizabeth, hoy que fallece, es que su hijo no quiere ser rey. ¿Vea? Ella le tuvo que decir a Carlos que no renunciara, porque Carlos quería renunciar antes de asumir. Entonces Carlos, todos los analistas están en que va a ser un rey de transición, porque en realidad el verdadero rey al que se ha preparado, que es un muchacho de 37 años. 40 ya, William. Ajá, es William, que él realmente va a ser el rey. Entonces no hay que fijarse tanto en Carlos. Vea, como tú dices, al fin va a trabajar un tiempo, pero va a renunciar rápido. Bueno, es un rey de transición. Eso es lo que presumimos. Es un rey de transición. Le va a gustar, y el verdadero rey, en realidad, en el que hay que fijarse, va a ser William. Entonces, pero además, Marvin, la época en que llega el rey es una época difícil para Inglaterra. Primero porque hay un cambio de época, un cambio de era, ¿verdad? Hay un dato bien interesante, claro, pero como élite mundial. Cuando hablaban sobre el tema del poder, recuerden que Inglaterra es de los, tienen portaaviones, ¿no? Todo era dominado de esa naturaleza militarmente. Es un poder grande, creo. Claro, ocurrió un fenómeno cuando el presidente Xi Jinping visitó a la reina y recordaron la época cuando China era sometido y había un rótulo en la entrada de la embajada británica. ¿Tú te acuerdas qué decía ese rótulo, Marta? No. Aquí no pueden entrar chinos ni animales. Y eso lo recordaron cuando recibieron al presidente. Exactamente, cuando recibieron al presidente. No perros, entonces, negros. Exactamente. No el cambio de época es lo que viene a continuación. Y muchos no entienden lo que significa el dominio colonial que Inglaterra ha tenido en África. Y que lo promueve. ¿verdad? Y que lo promueve. El neocolonialismo. Estados Unidos sigue la política inglesa. Exactamente. En el caso de la India, en la India, que también es otra historia que antecede. Y por eso cuando se entiende la separación de la India con Pakistán, es precisamente por eso. Y vamos a meternos. En el caso de Asia, Hong Kong. Vamos a meternos exactamente. Desde Inglaterra se promueven precisamente, digamos, las desestabilizaciones contra China en el tema Hong Kong. Aquí quiero meter un elemento interesante, que es vamos a hacer un programa especial. Yo creo que en el marco vamos a tener tiempo. La columna de Karnak, que también está en el Vaticano, porque el Papa Francisco y la Reina Isabel eran grandes amigos, una cosa que no se dice. Ellos han impulsado el capitalismo inclusivo, ¿verdad? Desde el Foro Económico de Davos. Hay una copia en el Vaticano de este obelisco de Karnak, una en Londres y una en Washington. Y si ustedes van a ver su billete de $1, que me imagino vos andas ahí,
vas a ver la pirámide. Entonces la pirámide que está en el billete de dólar es la punta del obelisco de Karnak, que esa élite dice, ahí viene el racismo, ¿no? Que el conocimiento solo es para una cúpula, sí, no todo el mundo debe de tener el conocimiento, que es el elitismo mundial. Y el esclavismo. La masonería, ya que lo tocaste, es importante porque ellos nacen, la masonería actual, el rito escocés, nace ahí en Londres en el 1717, 1717. Correcto. O sea que tiene mucho que ver. Entonces, quien ha muerto es un miembro de la élite mundial, que la va a sustituir su hijo Carlos III. ¿Y qué es culpa de los mismos de siempre? No hemos llegado a eso. Solo los mismos de siempre. Como dice la voz popular, lo único que la reina no vio fue que el Bitcoin llegara a $100,000. Y que el frente volviera al poder. Están peleando. Comienzan a calentar los motores. Señores, ¿por qué es importante? A su majestad, por favor. ¿En qué reviste la importancia de una buena elección en el tema del Procurador de Derechos Humanos? Esta semana ya comenzaron las primeras entrevistas. Hay muchas reacciones, por un lado, en el que se afirma que hay un concurso de quién es el que menos incómodo sea para el poder, por lo menos así lo han titulado desde el ángulo de la oposición. Mientras tanto, la bancada CIAN considera la necesidad de encontrar una persona consecuente con el tema, con la actualidad del país. Vamos a ver, abro el debate para Tania y luego tienen la palabra. Les sugiero no monopolizar la palabra, pueden interrumpirse sin atropellarse, así es que abro el debate sobre ese tema. Vamos a ver. Yo creo que ese es el desafío principal que tiene la bancada de Nuevas Ideas, es no elegir a alguien que sea, es decir, lo que se ha tenido siempre es alguien que no es incómodo para quien está gobernando, pero definitivamente podemos ir analizando candidato por candidato. Voy a comenzar por el procurador. A grosso modo debo decir que me parece que está reteniendo la información o los resultados de sus investigaciones y que los va a lanzar cuando esperemos que no sea reelecto, porque definitivamente no creo que demoren 5 meses en investigar el que ha pasado, porque se puede hablar de la constitucionalidad o inconstitucionalidad que algunos alegan del régimen de excepción, que yo considero que es constitucional, pero en el marco del régimen se han cometido aparentemente abusos y torturas, han salido personas que son inocentes y que han estado detenidas y que han narrado sus historias, han habido personas fallecidas que el fiscal general enunció en alguna entrevista que ya se determinó que alrededor de 14 casos no hay ninguna responsabilidad. Me pareció excesivamente rápido determinar algo así, porque hay que excluir también la falta de atención si no hubo una responsabilidad por retardo en la atención médica, pero el caso es que el procurador no me parece que sea algo sensato justificar porque desde el 90 tenemos muchos casos pendientes, estos de 5 meses que son urgentes, que pueden haber habido detenciones arbitrarias, no hayan resuelto más que 5 o 7 y que no pueda anunciar qué es lo que está pasando en el marco del régimen de excepción. Pienso que está reteniendo la información, que está alegando que su discurso es el que repiten los otros candidatos y de los otros candidatos podemos hablar después. A ver. No, yo coincido con Tania precisamente en ese análisis, bastante certero, por cierto. Y tú has visto los discursos de cada uno de los aspirantes, prácticamente dicen lo mismo, quieren quedar bien. No necesita la bancada CIAN de más de otras bancadas para elegir al procurador. Sus votos son suficientes. Yo creo que en esta parte, para mí, van a buscar un procurador que no les cuestione pues el régimen de excepción y otras acciones, porque no solamente es el régimen de excepción. Ahora en nuestro país recordemos la cantidad de raterismo que se ha desatado y la gente está pidiendo protección también. Entonces los procuradores en nuestro país, yo por lo menos lo digo, voté por Apolonio, pero sencillamente no volveré a dar un voto. Se necesita un procurador o procuradora valiente, que enfrente, que denuncie. Y hay 80 muertos. Pero lo votaron porque no era valiente ni tampoco. Como dice, nosotros cuando elegimos a alguien, no lo elegimos sencillamente por votar, sino que lo elegimos porque va a hacer un trabajo bueno. Al final es responsabilidad del electo si lo hace bien o no lo hace bien. Ahora, en nuestro país han habido casos. Tania ha puesto un punto elemental en esto. Esa es mi opinión. Antecede las características. La principal es el cumplimiento de los requisitos de constitución, de ley y de jurisprudencia que tienen los diputados, que nunca han cumplido en casi todos los nombramientos de funcionarios de segundo grado. Déjame terminar. Yo creo que en esta parte han ocurrido también casos como otros procuradores que han tenido que renunciar.
Y esa ha sido la historia. Yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea y era la comisión menos importante. Solo éramos 7 miembros. Y Ghana ni siquiera llegaba a las reuniones. Es decir, no había quórum. Casi toda la pandemia la pasamos sin quórum, sin resoluciones. Es decir, estamos hablando de una situación de derechos humanos en el país de abandono. Y así fue. Por lo tanto, en este momento, el procurador, en los temas, digamos, de violación a los derechos humanos, ha callado. Incluso ha dicho, no, si aquí no hay violaciones. Y por supuesto que todos los aspirantes están diciendo el mismo discurso. Yo conversé con él ayer, Manuel. Yo conversé con él ayer y él me decía que también le antecede ciertas posturas o resoluciones. Otra asamblea, Ernesto. No, pero... Es decir, sí, las hizo cuando estaba respaldado por otra asamblea. Específicamente en el contexto del régimen de excepción, que a propósito, le decía yo, es parte de la buena evaluación de la cual el gobierno ha concurrido con las encuestas recientes de la CIDCALU, le decía yo en este caso. No, por supuesto. Y es lo que nosotros podemos encontrar discursos y avalar su trabajo. Y me lo cierra coronando su exposición con esto. Si yo realmente no tuviese trabajo, ¿por qué me apedrean? Porque tienen miedo de que me elijan. Eso lo dijo ahí. No, pues sí, pero eso tiene que responderlo él, ¿verdad? Porque cada uno tiene su opinión respecto al trabajo de un procurador. Yo creo que lo importante, Ernesto, fíjate que aquí, y siendo parte de una nueva legislatura, y donde yo por lo menos, ya esto es el carácter individual, prometo en campaña pues no portarme igual que los anteriores y ser transparentes y ser claro. Cuando el actual procurador se fue a inscribir, el día que se fue a inscribir, que para mí fue una señal mala, porque quiere decir que él guarda alguna esperanza, o le guardaron alguna esperanza, o yo no lo sé. Mi obligación fue decir... Se lo pregunté ayer, fíjate. Que al menos mi voto no lo tenía, y lo estoy repitiendo desde aquel momento. Ya también el partido gana, ya nosotros como diputados, es cierto, como dice el chino, Nuevas Ideas no necesita otro partido, pero aquí hay muchos mensajes políticos. Gana no votaría por este procurador, y te voy a decir, lo dijo en tu programa, y qué bueno que el chino reconoce que él era presidente de la Comisión de Derechos Humanos cuando se eligió al Procurador de Derechos Humanos, y que él votó por él y ahora no votara. Te voy a decir, él aclaró aquí ayer en tu programa que él sentía simpatía por el FMLN, y dijo en la comisión que él daba cuota de su salario para el FMLN. Por menos que eso, las salas anteriores han quitado funcionarios que ejercen jurisdicción. Entonces yo digo, ¿a dónde estamos? Pues ¿cuál es el discurso? Para mí, hace 3 años, pero yo solo era un ciudadano más, para mí no era correcta su postulación y luego su elección. Lo que yo pienso ahora es que hoy que soy diputado, lo menos que puedo decir es, no tiene mi voto. Hay gente que dice, miren, pero es que hay que esperarse. Hay 2 comentarios que quiero decir rápido. Me dice, Romeo, pero no adelantes criterios, si yo no soy juez. Esta es una elección política. Claro. Aquí yo puedo adelantar criterios, que es lo que la gente quiere escuchar. Si yo quiero votar por una persona, ¿cómo es posible que nos caía mal antes? Y se le está apedreando, dice él, porque ha hecho su labor. No, se le apedrea porque no llena el requisito para estar ahí. Entonces, yo creo que los diputados de todas las fracciones están en su derecho de no emitir opinión si quieren, pero el pueblo sí los quiere escuchar antes. Aún a los del... Hay un diputado ya de Nuevas Ideas que oí yo que dijo que no votaría por él, entonces ya no le alcanzarían porque fueran 55. Fíjate que escuchándote... Escuchando a todos, ¿qué piensas de la postura ¿Qué piensas de la opinión de todos ellos? ¿Comparten todos los...? Estaba con hablando con Carlos III. Estaba chateando con el rey. Los funerales. Ok. Escuchándote, hasta me dan ganas de votar por vos. Fíjate, lástima que no voto en la libertad. Entonces, pero es correcta tu posición, yo la comparto. O sea, vamos a ver, en el movimiento Nuevas Ideas se manifestó hace tiempo por la posición del procurador. Nadie le está tirando piedras al procurador. O sea, yo no hago juicios de valor. No, yo no hago juicios de valor en si él es buena persona o es malo, ayudó al FMLN. Sí, porque no es como persona que se está juzgando, sino como te lo voy a decir así textualmente como lo dijo. Los ataques evidencian que tienen temor de mi reelección, que mi reelección sea posibilidad. No es eso. Posible, perdón. No es eso. Desde mi análisis, que yo pienso que él ya no debería ser procurador, es porque no ha estado a la altura que los momentos demandan de ese cargo. Simple y sencillamente. Y podríamos entrar en detalle, ¿verdad? De su cargo, no de él.
Ahora, ¿qué es lo que se ve desde afuera? Yo no estoy adentro de la institución, pero lo que se ve desde afuera, procurador, es que usted ha hecho una especie de política convenenciera para quedar bien con todo el mundo, no ha querido posicionarse sobre casos específicos, sobre situaciones específicas, y muchos creemos que esto se debe o a que quiere reelegirse o a que cuando se vaya del cargo quiere irse sin ningún problema a la magistratura que usted tiene en San Vicente. Pero y que no lo moleste. es lógico, o sea, si en un momento cuestiona, en el caso hablemos del régimen de excepción, no le van a dar votos, de hecho creo que no le van a dar los votos. No, bueno, creería yo. Sí, es lógico, pero no es lo que se espera de un eso es lo que se ve desde afuera, eso es lo que se ve desde afuera, ¿verdad? Entonces él ahora, dice mira, que tiene no todo estará mal también. No, pero precisamente, Ernesto, o sea que, pero es que tú no está acabas de bien que corroborar esté bien por algo. conveniencia. O sea que va a votar la bancada CIAN por alguien que le convenga, no que le convenga al país. Digo yo que si en un dado caso algo ha de tener también. Pero que le pero antecede Ernesto, es que cuando tú decís no todo está mal, es cierto, pero es que lo que no está mal, no ha estado mal por conveniencia. Porque en su momento que él hizo las críticas y el posicionamiento el 9 de febrero, fue cuando estaba con la otra asamblea, que lo nombró como respaldante. O ya no, era donde está Polonio. Entonces, eso es lo que yo digo que es convenenciero. Ahora, vamos a ver, miren señores, y tú que sos diputado, un político cuando está en un puesto tiene que tener decisión. Si vos decís que no vas a votar por él, no votes por él, aunque te quedes solito. O mejor, ni siquiera ¿y por qué votaron por él? En el caso Manuel mejor no lo dice digas, si vas a cambiar. que él dio sus votos. Pero Fue una él, decisión de colectivo. ¿Ah? Pero es que fue una antes decisión de es que tú colectivo. votaste por él. Claro, no, fue una decisión de la cargos. bancada del FMLN. ¿verdad? Discutimos, analizamos los perfiles, porque nosotros sí discutimos. Y tú él era el mejor perfil. Él era para nosotros el mejor perfil. Y fue parte ¿verdad? de tu partido. ¿Te imaginas cómo eran los demás? Él no fue militante. No necesariamente, nada más era el Entonces, mejor para cuando, ellos. Sí. Claro, cuando estoy hablando es para nosotros. Y puede ser para ustedes no. Y así es la política, así es la democracia. Cada quien ve lo que es bueno o no es bueno para uno. David Morales no fue mal, no fue la gran cosa. Lo que sucede pero es no que fue también mal recordemos que los cargos antes se repartían, ¿verdad? Y la Procuraduría de Derechos Humanos le correspondía. Esa vez No, ahora son. Exacto, le correspondía casi siempre por la cantidad de diputados, el fiscal Arena, el procurador de Derechos Humanos, el FMLN y así todos los cargos pero ahora repartidos. todo No es era CIAN. por capacidad. Ahora todo es CIAN. Ahora porque todo Por eso es el desafío de esta bancada. Claro, así es la correlación. Por lo tanto, la crítica de que antes no tiene ninguna validez, porque acaban de nombrar, por ejemplo, al doctor, ¿cómo se llama? Que la bancada se dijo, no vamos a votar, y al final el del tribunal salieron votando así. Pero eso ya es cada diputado. Por eso a mí me parece tu posición correcta. Sí, el de TEC ya es un pecado que llevan ellos adelante. Y no, les dijeron, que la gente quiere oír, no es posible que nos elijan para estar cómodos como los de antes, calladitos por si me obligan a votar. No, vaya, pero de los 5 que ya pasaron, ¿quién tiene el perfil? Yo creo que solo hay una persona con el perfil. Yo ya me decanto por una, no lo puedo decir. Yo sí puedo decir porque. Y que tiene experiencia. Vaya, de las dos mujeres hay una que tiene el perfil que me parece que hasta incluso ya lo anunció el presidente de la Asamblea, que les parece. Y creo que está claro. No me parece que tenga el currículum, lo digo con respeto porque no la conozco, pero tiene el desenvolvimiento político. Eso, hasta se comportó como el presidente, que no saludó primero allá, sino que a la gente, y que después les dijo y utilizó todas las palabras que se utilizan en el discurso oficialista. Entonces me parece que llegó preparada esta persona para agradar al régimen. No tiene el currículum, pero tiene la experiencia. La foto. Sí, la voy a presentar para hacer las evaluaciones, ¿no? Pero me parece interesante en su esencia. Sí. Yo diría que deberíamos de irnos un poquito más a debatir el rol, la dependencia y la postura que debe asumir en el contexto de la situación, más allá de la personalidad. Por eso, vamos a poner también en contexto, porque he quedado de invitar al resto también, no solo en el caso de él, que lo tuve de los candidatos. Sí, de los candidatos para abrir ese espacio. Así es. Voy a hacer una pausa, no nos cambien, gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Continuamos con el tema esta mañana, en la cual estamos más allá de la personalización que pueda tener. Les invito a que veamos la responsabilidad en el contexto que vive el país, el nuevo proceso de entrevistas y elección que va a tener de hecho, es que no es contra las personas porque no los conocemos, o por lo menos yo no conozco a ninguno. Yo estoy hablando de sus cualidades que demostraron en las entrevistas y de sus currículos. ¿Y qué te parecieron las entrevistas?
Vaya, en términos generales. En términos generales me parece que estuvo claro que a la persona que menos tiempo le dedicaron era la que estaba más clara su capacidad técnica o profesional, porque fue una entrevista como de alrededor de 22 minutos de la candidata número 3 y que, es decir, como que no había mucho que preguntarle porque era muy clara en su exposición, un gran currículum y el desenvolvimiento fue muy bueno. En el ámbito político no sé si se va a lograr desenvolver muy bien como la candidata número 2, pero el currículum del quinto candidato también me parece muy sobresaliente. Sí, no sé si producción tiene las... Sí, tal vez podemos... Sí, la fotografía de los... Son 9 aspirantes. Ajá, pero solamente han pasado los de arriba. El segundo, 5, sí. El señor Gustavo Rivas fue la primera persona que pasó, duró 40 minutos aproximadamente su entrevista. Lo quitaron. Luego pasó la candidata, la que está Carolina Hernández, luego Yanira Martínez, luego el procurador y luego Roberto Martínez. Ah, mira, tienen el mismo apellido. Sí. Ahora, ellos dos son los que me parecen que tienen el mejor currículum. Cuando uno ve el bloque... Más allá de querer incidir en eso, veamos un poco. Pero cuando uno ve el bloque de candidatos, primero, los que ya estuvieron creo que ya no deben de estar. No debemos de tropezar con la misma piedra. Eso es cierto. Los que ya estuvieron, los que fueron procuradores y todo, ya no deberían de estar. Ahora, de los que quedan, para mí el personal que lleva trabajando en la Procuraduría bastante tiempo, conocen la institución desde adentro, han sido eso que se llama la tropa, ¿verdad? Saben los defectos que han tenido los procuradores, conocen la interioridad de la Procuraduría, saben los problemas que hay en los departamentos, en el interior del país, saben cómo tratarlo y tienen experiencia conociendo la institución. Para mí, Romeo, sin querer influenciar, por supuesto, tu voto, para mí, por ahí debería de irse la elección. No le querés decir con quién vote. No estamos para poder descalificar a ninguno. Es que no mencionaba nada. Bueno, yo creo que sí podríamos opinar sobre su... Estoy hablando de las desenvolvimiento. Pero no le he dicho una persona. Ni a avalar porque este es bueno ni porque el otro. Yo creo que el programa no es para eso. No he dicho una persona, sino que he hablado de las calidades, de que quien conozca la Procuraduría, y ahí hay varios candidatos, entiendo, que vienen de adentro de la Procuraduría, deberían de ser los que consideren para ocupar. Es que yo creo que cualquiera de los postulantes tiene cosas buenas, y si no, no estuviera participando. Debe tener conocimiento sobre derechos humanos, capacidad, conocimiento de tratados internacionales, ojo. Pero también la evaluación misma no depende únicamente de si tiene un gran currículum, sino que también depende de quién va a votar por ellos. O sea, ustedes se acuerdan cuando en la correlación de fuerzas, eso va a ser así. Porque ustedes, Arena y el PDC, eligieron a Polonio, ¿no? Y mira, es que la votación, es que nosotros... El PDC, Arena y el FMLN. Sí, pero... Y Apolonio no venía de ningún organismo de derechos humanos. Que votaron porque le dieron a Arena la PGR, o sea, es una... Esto fue una repartición de sí, pero acuérdate de que si comenzamos a escarbar, pueden salir muchas cosas aquí. Y yo creo que en esta parte, ¿verdad? Saquemos cadáveres del ropero, a mí no me molesta. No, a mí no me gusta sacar cadáveres, esos estaban allá en Chalchuapa. Yo creo que en esta parte, para mí es importante destacar, para mí, que la elección del procurador debe de estar apegada a ley, y yo coincido en eso. Y segundo lugar, que elijan un procurador o procuradora valiente, que defienda los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Esa parte el pueblo lo está observando. Ya se han cometido errores en la historia, eso es cierto. Y fíjate que algo interesante, lo señalan, lo lapidan porque Apolonio dijo que había sido el FMLN, había dado su cuota, ¿verdad? Mientras que otros que hoy son diputados alcaldes, habiendo sido el FMLN, hoy lo niegan. Entonces se necesita valentía, ¿verdad? Pero en esta parte nosotros debemos de entender que los 9 postulantes algo bueno tienen, ¿verdad? En sus currículos hay que leerlo, porque a veces tiras la piedra y ni siquiera te has dado el tiempo de leer su currículo. Me parece que es una muy buena acotación. Los participantes deberían, lo primero, yo sí vi por lo menos a los últimos 2 postulantes exponer claramente todo su currículum y su experiencia. En los otros casos quizás no hay preparación académica ulterior, pero sí hay experiencia dentro de la institución. No se necesitan a alguien, es decir, lo ideal sería alguien que tenga experiencia en la institución, pero también elocuente que eres en un discurso, en una retórica, el tema es cómo vas a actuar a la hora de hacer. Esa es la esencia. Lo que me extrañó es que ninguno de los 5 parece incomodarles que solo pueden recomendar, que no es vinculante lo que recomiendan. Yo creo primero, como tú decías, Ernesto, primero, y fíjate cómo decir, mis respetos a los 9 como personas,
porque se están postulando 9 personas entre hombres y mujeres. Solo 9. Sí me hubiera gustado que se postularan más, pero pues ese es el proceso que está abierto, el proceso legal. Pero sí como diputado, aquí ya como diputado, yo sí tengo que ser claro, porque me lo piden también los votantes, la gente me comenta, de que, o sea, hay que aclararles con tiempo de que no se va a elegir al mismo, porque la gente también no le parece. En su momento no le pareció al presidente, hasta varios tweets tuvieron de enfrentamiento ellos hace 3 años. Entonces, hay que aclarar lo de Apolonio. 2, se necesita una persona valiente, ojalá que esta sea una mujer y que tenga experiencia, y te voy a decir por qué. No hay que tener miedo a la crítica que haga hacia el gobierno o instituciones del gobierno, porque, por ejemplo, ¿quién puede violar sistemáticamente en algún momento los derechos humanos? Solamente centros penales, por ejemplo. Bueno. Entonces, en centros penales hay diferentes directores de centros penales. Yo quiero un procurador o procuradora que si pasa algo ahí, estoy hablando, aunque no haya régimen, siempre ha sido un problema ese, que pueda decir, Estado, mire, aquí está algo donde usted está actuando mal. No debe de haber un problema, porque no debe haber un procurador, y se vería ilógico un procurador que diga que los centros penales son un parque de diversión y que ahí todos tienen su cama con aire acondicionado. Porque eso es algo no, entonces hay que ser claros. Es el caso particular de la no reelección y de los demás, pues que merecen toda la oportunidad de las entrevistas y a ver qué sale. Desprendo de tus palabras que el procurador, más allá, por ejemplo, que entienda el estado de excepción como una herramienta para combatir la guerra de las pandillas, acompañe a la gente. Es que eso es lo que le ha faltado a este procurador, es que la gente que se siente violentada en sus derechos humanos no se siente acompañada por el ombudsman, porque ese es el cargo de él, es un ombudsman. Entonces, más allá de que no sea vinculante, Tania, ¿verdad? Pero la presencia moral, eso es importante. De acuerdo, pero ya le toca a los diputados reformar la Constitución para darle dientes a la Procuraduría. Pero ellos que son los candidatos deberían de hablar de esa deficiencia. Pero acordate que en el momento que estás siendo electo, como cuando vas a ser electo en una urna, tenés que equilibrar el discurso. Yo podría entender eso, pero es que tienen que acompañar, que es lo que tú decís. Está bien, el Estado a veces es el único que puede violar los derechos humanos, y hoy con el estado de excepción puede tener errores, pero el procurador, más allá de criticar al gobierno, por ejemplo, debe de acompañar a las víctimas. Y es que te voy a explicar una diferencia bien rápido, Marvin. Mira, y eso es lo que no hemos visto en eso. Yo como diputado, yo no soy procurador, yo he dicho que a mí si hay hacinamiento no me importa. Pero yo soy diputado, porque ahorita estamos limpiando las calles, o sea, a mí me preocupa Pero tú lo hiciste. Lo de los demás, lo de la mayoría de la gente, yo lo hice. Tú lo hiciste, alguien que tú no conoces te pidió ayuda por una detención, y tú fuiste. Y le enseñaron el audio donde estaba extorsionando. Lo que sucede pero es que el procurador debe inclusive acompañar a la mamá de un asesino, digamos, porque una cosa es que metan un asesino, olvidémonos del régimen de excepción, metan al asesino a una cárcel, y yo como diputado, gracias a Dios no soy procurador, a mí no me importa si en una donde caben 5 meten 100, pero ¿qué pasa si a ese que han metido y es un asesino le están haciendo aquellas torturas o algo así? El procurador debe de acompañar, porque esa es su función, y el Estado no debe de enojarse porque el procurador le diga, mire, me han dicho que ahí hay un problema. Estamos hablando aunque no hubiera régimen de excepción. Sí, pero no vayamos muy lejos. El día de la entrevista, ayer fue, antier, tú dijiste que ya habían sido liberados más de 800 inocentes. En el debate político de radio. Correcto. Muchos de esos inocentes perdieron su trabajo, ¿verdad? ¿Quién le va a dar el trabajo? Perdió su salario, perdió sus derechos. ¿Dónde está, verdad, la respuesta del procurador acompañando esa denuncia? Segundo, por ejemplo, los 80 fallecidos, asesinados en cárceles, ya sea en Bartolinas o ya sea en centros penales. ¿Dónde están el acompañamiento a los familiares? ¿Por qué razón lo decimos? Porque muchas veces las opiniones de la gente, insensata, dicen, nosotros estamos apoyando delincuentes. De ninguna manera. Nosotros estamos defendiendo al inocente capturado, y son miles. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados, ¿verdad? Y el resultado precisamente es violación al derecho humano. Mucha gente inocente capturada por una llamada. Y yo lo dije en un programa aquí. 800 de Pero esa no es la posición del partido, porque el partido sí piden quitar el régimen. Lo dije en un programa acá, ¿verdad? Yo lo dije en un programa acá.
Las llamadas telefónicas de los ponededos por ganar un par de pesos están llevando a muchos inocentes a la cárcel, y eso es cierto. Pero está generalizando. No. Estamos hablando el por qué razón no ha habido pronunciamiento al respecto, defensa dura, defensa férrea al respecto. Mira, el ELN no votaría por este procurador, no sé, tú que... No sé, yo ya salí de la asamblea hace un año. Ah, pero ahí tenés 4 diputados. Es que mira, es que lo que estamos diciendo, o sea, en este país, por la misma cultura de venganza que tenemos, y que si no sos mía, no sos de nadie, hay gente, la fiscalía acaba de capturar allá en mi ciudad, gente vinculada a los escuadrones de la muerte. Entonces, cuando vos lees esos procesos, ¿cómo operaban los escuadrones de la muerte? Yo, fíjate, llegaba y le decía a los cuerpos de seguridad en la sección 2, que era la que manejaba los escuadrones de la muerte, mira, el chino es guerrillero. Y a saber si era, ¿va? Bueno, este era, ¿va? Entonces, iban y lo sacaban en la noche. O sea, es lo que se llamaba en el slam, en la jerga popular, estás hablando poner de lo que hacía un el grupo dedo. irregular, El que tengas ahora un teléfono que permite que yo llame, ¿verdad? Mire, ahí usted conoce a un señor Romeo Bauer, ¿va? Sí, fíjate que él es palabrero de aquí. Sí. Entonces, llegar sin mayor investigación atrás, eso sucedió en los 80, Romeo, y puede haber sucedido. Sí, pero no está comprobado y estamos generalizando algo peligroso. Entonces hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Si fuera así, ya hubieran aquí entre enemigos, ya hay más de 1 millón de salvadoreños enemigos de otros. No, pero está generalizando algo que no es. Mira, yo quiero explicar algo que dijo Romeo. Chino dice mucha gente inocente. Podrías meter las manos en el juego. Sí, ni podés afirmar que los 80 son asesinados. Son 80 fallecidos que hay que investigar. Sí, podrías meter las manos en el fuego que no ha habido gente que ha abusado del 1, 2, 3 para denunciar gente que no. No podés afirmar ni eso ni lo contrario. Pero mira, yo lo que puedo meter las manos al fuego es que este régimen de excepción está limpiando El Salvador. De acuerdo. Pero te voy a decir las palabras del ministro de Justicia y Seguridad que me parecen correctas. El Estado de El Salvador no puede hacerse criminal para combatir criminales, Romeo. Claro, y esto es torturas. Claro. El Estado no puede torturar, el Estado no puede asesinar, el Estado no puede dejar morir gente en las cárceles solo porque me caes mal y no te voy a dar medicina. El Estado no puede desaparecer personas. Y todo eso es el procurador. Todo eso está en el Tratado de Roma que El Salvador ya suscribió. Yo era presidente de la comisión cuando se suscribió el Tratado de Roma. El procurador actual no puede reelegirse porque no tiene requisitos. Lo que pasa es que ninguno. Y no queremos, nosotros no los hemos probado. Me refiero a anteriormente. Hay una cosa que decía Tania. Yo puedo entender que el procurador no haya, digamos, utilizado el poder que le da la Constitución de declarar a 3 funcionarios de que han violado los derechos humanos y esto causa su destitución o su cese del cargo inmediato. Entendería que ese poder no lo ha usado, porque hoy ya es confrontar directamente con el gobierno y atacar él no tiene ese poder legal. La guerra. No, en la Constitución está. No, solo los antejuicios de los diputados, si un funcionario es por violaciones graves. Lo que sucede es que ninguna resolución del procurador es vinculante. Absolutamente. Él puede hacer recomendaciones y pronunciamientos. Pero el procurador puede declarar. Pero no te surte ningún efecto, no es vinculante. Sí, ese es el principal obstáculo que todos los candidatos deberían apuntar. La Constitución dice que quedan cesados en su cargo. No, si haces un antejuicio y los diputados por violaciones graves a derechos humanos. Sí se tienen. Pero el antejuicio lo hacen en la asamblea, ¿no es cierto? Correcto. Pero aunque sea una propuesta, pero nada. O sea que la asamblea pero sobre lo que dijo, la afirmación de que no me importa si están 10, yo sí quiero aclararle a la ciudadanía que el hacinamiento en términos internacionales o estándares internacionales, el hacinamiento en sí es violatorio de la dignidad humana. Lo que sucede es que, y no es por justificar un maltrato, pero para eso se tratan las ponderaciones. ¿Qué prefieren? El hacinamiento de los reos que se está intentando solventar. Además le estamos construyendo 2 cárceles grandotas. Correcto, con los megacentros o que estén afuera y que continúen asesinando gente. Yo creo que la ponderación se cae rápido la valoración. Yo te la contesto. Antropológicamente nosotros entendemos que meter preso a alguien es para proteger a la sociedad. Sí, correcto. Mejor que estén ahí y no asesinando gente en la calle. Estén encerrados. Entiendo lo de la Por eso no se concibe que digan que termine el régimen de excepción, que termine. Pero para mí... ¿Quién lo ha pedido? Bueno, sí hubo una... Precisamente lo que he manifestado toda la vida. Jamás voy a defender a un delincuente. La posición mía siempre ha sido: ¿por qué están capturando inocentes?
Esa es la posición mía. Aunque eso lo va a decidir un juez. No, ¿cuál juez? Sí, pero imagínate, tú dijiste el miércoles, ya liberaron más de 800. ¿Por qué los capturaron pues si eran inocentes? Bueno, porque tampoco es perfecto. Yo creo que ahí sí vamos a... 800 de 52.000 creo que han de más de 52.000. Y hay más inocentes. Lo que sucede es que quieren hacer creer a nivel internacional que el régimen es violatorio de derechos humanos por manejar el discurso y que se exponga, pero en realidad no lo están sosteniendo con hechos, y cuando lo que tenemos en el régimen únicamente es la manifestación de los 15 días y la suspensión del derecho de defensa en ese lapso para esos delitos. Pero por lo demás ya no es como están manifestando en redes, le están suspendiendo las garantías a todo el pueblo salvadoreño. No, mira, y tú ves al jefe de fracción de Arena diciendo, nos tienen a 6 millones de salvadoreños sometidos. Es mentira, ahí están los chupaderos llenos, los conciertos llenos. Eso es demagogia. Tú que sos diputado. Ok, te doy la palabra, Mami, cuando regresemos para que hablar con debate. 7:19. No, se quedó callado Manuel. No, es que vamos a la pausa. No, vamos a la pausa, al regreso le contesto. Vamos a está afilando el machete. La pausa es la del billuyo. 7:19, gracias a nuestros buenos amigos que están conectados. Y quiero invitarlos también a que se conecten en nuestro canal, se suscriban en nuestro canal en YouTube. Es completamente gratis la suscripción. Usted puede también tener de primera mano nuestros programas. Gracias por estar con nosotros a quienes están en Facebook y nuestras plataformas digitales. Pausa y regresamos con más. No nos cambie. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos con el debate en el contexto del proceso de entrevista. Seguimos. No es que Marvin había acabado la palabra, porque él dice que... quería lanzar una posición para ver qué piensan. Tú que sos diputado, piedra querías lanzar. Más o menos. Y tú que vas a ser candidato, ¿va? Es decir, ustedes no se han planteado, no sé si a presidente o a diputado, pero la cosa va a ser candidato, ¿no? Pero mi punto es, ¿no han pensado ustedes, incluso pues como propuesta para las elecciones presidenciales, cabe eso? ¿No han pensado en ampliar los plazos de estos funcionarios? Porque 3 años no les parece que como que es Pero muy el poco. procurador termina el 15 de octubre. Sí, claro. Pero hacer una reforma constitucional, no sé, por ejemplo, algo que le daría, digamos, fuerza al fiscal es que dure 7 años en el cargo, porque eso lo libera. Pero de las 7 con referéndum. Pues de estar 6 con referéndum. De estar negociando para reelegirse, de no te toco a vos, sobre pero los sí te toco a referéndum vos. Entonces, no han pensado. Mira el caso de Chilo. No han pensado que 3 años es muy poco. Lo que pasa es que los referéndum revocatorios deberían de existir para todos los funcionarios. Y no se animan a hacer una propuesta para ampliar los periodos. Fíjate que, aunque sea buena idea, yo lo propuse en mi campaña, por supuesto que no. De ampliar los periodos. No, espérame, lo más que tengo ahorita son 5 votos, a la que me acompañara nuevas ideas. Yo quisiera una constitución con referendo y con plebiscito. Eso es lo primero, porque nos puede ayudar en un momento dado, ya sea con funcionarios que duren más tiempo o no, nos puede ayudar. Si metemos esos mecanismos, aquí imagínate un fiscal 7 años y a los 2 años no sale soplado. Quiero que hagas un paréntesis. Espérame, quiero hacerte un paréntesis, porque el doctor Anaya, con todo respeto, decía de que seguimos locos hablando del cambio de la Constitución. Pero es que él cree que te la sale lo constitucional. Entonces yo le quiero aclarar que en eso yo te respaldo, porque hay un espíritu de los tiempos que nos está diciendo que la crisis política de este país se origina precisamente ahí, en la representación, en ese sistema. Y hay que hacer la participación. Podemos negociar, podemos llegar a acuerdos. Yo estoy completamente de acuerdo. Participación y también representación. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero incluso el origen de la crisis es ese. Se hizo una propuesta de homologar los tiempos de diputados, alcaldes y presidentes. A 5 años. A 5 años. No sé por qué no pasó. La sala de lo constitucional. Te puedes imaginar. Entonces, todo lo que comenzaron a mochar. La que nombraron en los años anteriores. Entonces, claro, con la votación de los partidos electos en ese momento en la Asamblea. Yo creo que en esta parte para nosotros es vital de que los funcionarios también pasen de 3 años. Estoy completamente de acuerdo. Para que su trabajo, digamos... No esté supeditado. Claro. Yo creo que hay que perfeccionar el mecanismo de elección, porque así como está ahorita y dejar 7 años... Todas las inconstitucionalidades que han sido declaradas han sido precisamente por eso. La deuda incluso de la Asamblea actual en algunos nombramientos de altas magistraturas de la Corte, de por ejemplo el personero del Tribunal de Ética Gubernamental. Todas esas deudas devienen por la deficiencia en el mecanismo de selección. Eso que establece la Constitución, el 131 Ordinal 19, que los elige la Asamblea, pero que hay jurisprudencia, hay leyes,
hay además en la misma Constitución y que no se respeten, no existe baremos. Yo creo que ese es el Y hay cargos que no son muy mediáticos, Tania, porque es bueno aclarar para las críticas que hace a veces a los que yo le digo con cariño la chiquitinada. Por ejemplo, en el Tribunal de Ética, hasta hace poco, y espero no equivocarme, pero es la información que tengo, el representante de Casa Presidencial se religió a la misma persona que Sánchez se le impuso. Claro, no, espérame. Y con cuestionamiento que no se explicó por qué, a pesar de eso, continuaba en el cargo. No, pero yo no voy al cuestionamiento, voy a que cualquiera diría lo lógico es que pongan a alguien nuevo porque era otro gobierno. ¿Y qué tal si esa persona, yo no la voy a juzgar, no la conozco, llenaba el perfil lo mismo con los magistrados. Y decidieron dejarlo? Sí, pero entonces es fundamental así y exponérselo a la ciudadanía, sí, pero eso no ha pasado. Pero 4 de los 7 del CNJ que nosotros elegimos ya en este periodo, ya habían eran del CNJ. Es que mira, Romeo, durante estos años no hay transparencia, ni siquiera saber los nombramientos, ni cuánto cuesta un proyecto, ni qué es lo que han gastado, no hay información. Y una cosa adicional con lo no que hay nada, termino. Mira, Romeo, hay un tema interesante. Yo creo que la elección de funcionarios de segundo grado sí debe de ampliarse. Yo estoy completamente de acuerdo, pero hay que reformar la Constitución. Eso es así. Pero ¿quién está pensando en las reformas constitucionales? Las reformas están únicamente, digamos, con propuestas, pero no han avanzado. ¿Cuántos años van ya? ¿Cuántos años van ya? Eso va a ser al final de la legislatura. Por técnica legislativa y técnica de Constitución, no le podemos dar 7 años al fiscal si los diputados tienen 3, porque no puedes dejar que una legislatura pase completa y no elija, y que entonces la representación del pueblo cambie en el tiempo y no haya alguien que... Sí, esa parte de la jurisprudencia es muy atinada. Al fiscal poder es que, mira, el fiscal debe de meternos presos a todos. Pero es que ¿cómo va a tener poder el fiscal si lo nombras? Si lo nombras ahí porque hizo cabildeo. No quiere meter. Son atarrayazos. Y te volteó a ver, fíjate. Sí, a todos nos vuelve... Incluyendo al conductor del programa, todos. Me aparto y me agacho. Yo también, yo revira contra. Para mí revira contra. A todos. Pero ahí está mi historia y mi currículum. Procesar al presidente. El problema es... Qué ganga la que nos ha venido a decir Marvin, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mira, Marvin, de la ley. Te vas a autometer preso, Marvin. Sí, venga. Es declaración de Marvin. Fiscal, venga a traérselo a él directo. El único que salve Romeo porque tiene fuero. Y ustedes que andan promoviendo la pena de muerte. En China, pena de muerte a los corruptos, a los políticos corruptos. Decirle a Gallegos que yo apoyo si mete a los políticos en esa reforma. Pero solo a los malos. Acaban de prohibir, hicieron una reforma a la, ¿cómo se llama? La ley esta de para no dar amnistía. No, no es amnistía. Le quitamos el indulto para pandilleros. Pero ahí faltan delitos. Lo que sucede es que sí, a la corrupción está bien, pero cuando se hace la reforma para que no prescriban algunos delitos de corrupción, ahí quedó faltando el lavado de dinero, el fraude procesal, los prevaricatos. Es decir, bueno, el fraude procesal no, los prevaricatos, el lavado de dinero, hay varios delitos. Si no, faltaron. ¿Cómo va a ser que el lavado de dinero va a prescribir y otros delitos relativos a la corrupción no? El lavado de dinero debería ser imprescriptible. El abuso también. de poder. Es correcto. En términos de corrupción, ese delito es uno de los más básicos que debió estar en esa reforma. Yo pondría una guillotina, fíjate, en la Plaza Libertad. Aunque sea yo creo que Marvin va de diputado. Pero hay que rescatar que todas esas reformas sí están planteadas por el equipo ¿Y ese es populismo o no? del vicepresidente. La guillotina que tú estás planteando. Por supuesto. Acuérdate que nuestro país popular. Nuestro país no acepta la pena de muerte. Va a tener que renunciar a tantos tratados internacionales. Pero, pues sí, Marvin tiene esa En China hay pena de muerte, ¿va? Claro que sí, claro. Y no solamente para 80,000 no, mira, y hablando muertos y en serio, Marvin, nosotros el diputado Guillermo Gallegos en varias legislaturas la ha presentado. Pero solo a los mareros. No, viene más. A sus colegas no los quiere tocar. Espérame, empecemos por la pena de muerte. Yo la apoyo porque si por alguien... nosotros mismos. No, si alguien se le ocurre matar a un soldado, a un policía, para mí deben de darle pena de muerte. Correcto. Y el político que se roba y el político que se roba. ¿Y si es en legítima defensa, Roma? El que mate. No, si alguien mate... podría ser que es decir, algo muy excepcional, pero podría ser que sea legítima defensa. Pero ¿quién va a determinar que fue en legítima defensa? Pero por andar entre lo que... Mira, hay una cosa que se llama análisis versus parálisis. Entonces, en lo que analizamos, que eso le pasa al Frente Arena seguido. Espérense, quiten el régimen. Rodrigo Ávila el otro día estábamos proponiendo algo y dijo, no podemos analizar esto unas semanas, dijo. No estamos para eso. Pero mira, Romeo, la bancada chiquita de ustedes, que solo son 5. 15. 5, son 5, ni en cuenta los toman. Mira, ustedes deben de entender una cosa.
El tema de la pena de muerte es un populismo. Yo aquí me siento como Jesucristo. Estamos de acuerdo que es un populismo. ¿Y sabes por qué es un populismo? Para poner la pena de muerte. En todos los países, Chino. Para poner la pena de muerte necesitas renunciar a muchos tratados internacionales. Segundo, y no te resuelve el problema y es más caro. Reformar la Constitución. Es correcto. ¿Verdad? Pero hay países que lo tienen. Sí, pero no les ha resuelto el problema. Eso es populismo. La pena de muerte. Y les ha salido más caro. Demagogia, populismo. ¿Por qué razón? Porque no es inmediato. Eso es como decir que vas a construir el viaducto de los Chorros mañana. Eso es 20 años de proyecto, pero para mucha gente ya existe. Ese tema no le conviene a la población. ¿Sabes por qué? Porque hay temas más importantes que se están dejando de lado. El tema de la falta de empleo, el tema de la migración. La población lo aprueba, la pena de muerte por supuesto. ¿Y por qué no? Tienen los votos, nuevas ideas y la chiquitinada de gana. ¿Por qué no la aprueban? Si tienen todos los votos, aprueben. Hemos hecho todas las críticas, pero a mí se me gustaría hacer una acotación, y es que el nuevo mecanismo, eso de llevar las preguntas que antes estaban escritas, que se las pasaban a todos los candidatos y que ahora son preguntas que nacen ahí en el seno de la comisión, eso me parece un poco más apropiado. De ahí puede Creo que sacar eso una sí es un estructura. beneficio. Sí. Y pueden llegar diputados aunque no pertenezcan a la comisión política y pueden pedir la palabra. En el fondo esa es una apertura que no se tenía. En el fondo hay un tema, el caso del régimen de excepción, que todos ustedes lo han tocado. Una encuesta le da a la población una valoración muy positiva a la implementación de esta medida. Un 95% aprueba la gestión del gobierno en esta materia. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 7:32. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Continuamos con el debate de esta mañana. ¿Qué tema sigue? El 95%, según la encuesta de la CID-Calu, aprueba el régimen de excepción. Sí, yo creo que eso es, no hay alguien en El Salvador que niegue la efectividad y eficacia del régimen de excepción, a menos que sea una crítica o un juzgamiento hacia el régimen, pero ya con orientaciones políticas, porque el beneficio me parece que es claro, es perceptible y además es evidente. ¿Y qué pesa más? ¿La opinión ciudadana o lo político? Ambos. Ambos. Lo que sucede es que no podemos afirmar que el régimen es bueno porque la opinión es buena. Sin embargo, el régimen me parece que es constitucional y que además es bueno. Lo que sucede es que a veces podemos tener opiniones diferentes al resultado de la encuesta, pero en el caso del régimen de excepción, si es cierto, lo que pasa es que hacen afirmaciones que el régimen es inconstitucional y que además es violatorio de derechos humanos. Falso. En el marco del régimen pueden haber violaciones de derechos humanos y de hecho parece que han habido. Ya lo dijo el señor procurador de derechos humanos en las pocas oportunidades que ha tenido de que hay 5 o 6 casos en los que sí se ha determinado responsabilidad. Hace falta más pronunciamiento, pero bueno, eso es lo que hay. Hace falta las investigaciones del fiscal general de la República. Y hace falta más información al final del día. Lo cierto es que el régimen es completamente constitucional y eficaz. Yo creo que con lo que preguntabas de la encuesta, Ernesto, y yo quiero hacer aquí una acotación que es importante. Fíjate, el régimen de excepción te lo ha vendido la oposición o chiquitinada como tal, que te está violando tus derechos y que te tiene oprimido y todo lo que tú querrás. Es una campaña. Que sean chiquitinadas no quiere decir que no tengan poder económico y mediático, tienen medios de comunicación. Entonces, vamos a la encuesta. Cualquiera diría que si el 50% avalara el régimen, ya es fuerte con esa campaña. Pero el 90%. Pero no es ni el 60%, ni el 70%, ni el 80%. El 95% de los salvadoreños te lo avalan. Y tengo mi tesis, aquí viene, a mí me gusta ser matemático. Hay más o menos un cálculo de 70,000 pandilleros y si le sumamos sus familiares o amigos son más de 250,000, 300,000 personas. Probablemente ahí anda el 5% que no lo avala, porque más o menos ese es el porcentaje de la población. Correcto. Entonces, a mí, yo comparto, yo no soy abogado y respeto mucho a Tania, tiene razón, la opinión debe de pesar junto con las partes técnicas, pero yo me voy a quedar con lo que la gente está pidiendo, porque la gente no se le escuchó por décadas y ahorita la gente... ¿Pero por qué lo está pidiendo? Porque han sentido, mal, exacto, sí, porque han sido asesinados y oprimidos y han sido extorsionados y ahora ya no lo son. Algunos dirán, no deberíamos, y eso es cierto, no deberíamos estar cediendo nuestras garantías a cambio de seguridad. Pero ese sería un escenario normal donde hubiera seguridad, pero es que antes no la había y ahora sí la hay. Entonces es un momento de trance, de transición además,
en donde vamos a evolucionar a donde haya más seguridad y va a volver a la normalidad la delincuencia común, entonces ya podemos hablar de que esa excepcionalidad del régimen ya no tiene cabida. Y para que el Pero chino, por ahora no estamos allí. Para que el chino se anime, ahí es donde te digo que no es cuestión que si defienden o no delincuentes, pero el FMLN, no el chino, pues, porque él dice que esta parte, el FMLN en la asamblea ha dicho que los salvadoreños tienen miedo de salir de noche. Y yo veo todo lo contrario, Sí, todo no, lo no. contrario. Es que Romeo, vos salís acompañado, ¿verdad? De tu seguridad, así como yo lo tuve también. Pero el ciudadano común No, no fíjate, va... Pero mira los conciertos, no los tiene- restaurantes. Mira, Romeo no anda con seguridad, yo no aquí, lo he visto. aquí, ¿verdad? yo Entonces, nunca te he visto. pero creo que hay que poner en la O balanza... sea, sí tienen miedo de salir los salvadoreños. No, pero vos no andas con seguridad, yo nunca te he visto. Bueno, Sí, pero o- ese es un tema muy Sí, privado también de pero seguridad, mire, Marvin. es obvio que la gente sienta, digamos, tranquilidad. Muchos delincuentes están presos, muchos mareos están presos, hay tranquilidad en la comunidad, pero eso no quiere decir de que las extorsiones no continúen. Fíjate que hay un dato interesante y no lo vayan ustedes a tomar a mal. Cuando le preguntan a la gente, ¿usted está siendo extorsionada? La gente dice no. Porque si la gente dice sí, le van a preguntar quién lo está extorsionando. Y ustedes deben de leer letra por letra. ¿Y te refieres a los empresarios del transporte No, no colectivo estoy que hablando lo han del dicho? transporte. Bueno, Estoy ellos han manifestado de que les ha bajado. No, el 25%. claro, ellos están negociando. La Cámara de Comercio. Están negociando, ¿verdad? Sus La recursos. NEP. La NEP. Pero, También. Claro, pero déjenme terminar. Ya, pero vayan al mercado. Pero ¿cuál es tu vayan fuente? a los mercados. ¿Cuál es tu fuente? Entonces, creo que en esto uno debe estar consciente de que las cosas han mejorado sustancialmente en materia de seguridad. Y eso es así. Y la fotografía de la encuesta es así. No lo vamos a negar. Eso es así. Pero, ¿por qué no hacer una encuesta completa con otros temas, no que únicamente en el tema de régimen de excepción? Para mí, por supuesto que si el Barcelona le mete 6-0 al Real Madrid, ¿verdad? Este es del Real Madrid, la gente, ¿cuál fue el mejor equipo? Por supuesto van a decir que el Barcelona. Entonces, la Pero es que percepción... no ha sido el principal problema que hemos tenido los salvadoreños. déjenme Después- poner el ejemplo. No, de acuerdo. El principal problema pero es que de te nuestro dice que país... ¿por qué el éncis en ese tema? El principal Será problema una de las nuestro cosas país... que a lo largo de Porque estos así años se ha hacen las tenido. encuestas, incluso Pero las hace la hoy UFG por hoy, y la UCA. pero hoy por El hoy económico. es el económico, ya no es el Sí, problema ok, de seguridad. han sido los dos temas principales que han gobernado. Y lo hablo con propiedad del estudio que yo mismo he conocido pero acá. ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Si las cosas están ya supuestamente mejor, miles de jóvenes se siguen yendo. Se están yendo del país a buscar otras oportunidades. ¿Por qué razón la gente sigue manifestando que tiene problemas en sus comunidades? Fíjate, hay un dato bien interesante, yo quiero que me lo responda Romeo, que es parte del gobierno. 50 y pico mil mareros capturados y solo 1.200 armas incautadas. Bueno, te responde Romeo. Lo que pasa es que las aseveraciones del chino son bien relativas, porque dice, no sé cuál es la fuente de él, pero dice, miles de salvadoreños, no sé qué, Ahí están siguen los no sé datos. cuánto. No, pero es que los datos, yo me voy para la encuesta. La encuesta es preguntar Entonces, a los unos salvadoreños. datos son correctos, pero el los que no chino, le convienen, pero el chino no. es como Jalisco, que nunca pierde. Dice que lo que responde la gente en las encuestas no es verdad porque les da miedo. Entonces estamos bien fregados porque no vamos a poder medir a los salvadoreños. Y esta encuesta, Ernesto, que tú tuviste aquí, el de la CID Gallup, te habla que arriba del 85% de la población avala y aprueba al presidente. Eso ya es en general. O sea, la gente en general. Que ahora el problema puede ser que quieren solventar lo económico. Gracias a Dios, porque el problema era la seguridad. No había seguridad. Si tú tenías la oportunidad de tener un trabajo, ibas en la quincena a la parada de buses y te lo quitaban, te extorsionaban, te mataban, te quemaban dentro de un bus y no tenías ninguna persona de derechos humanos en El Salvador ni afuera que te dijera que porque habían quemado a esos salvadoreños inocentes. Entonces, yo creo, Chino, que cuando tú me preguntas que por qué han capturado 1.200 y yo te voy a contestar igual que Anabel, dice, no se conocen los planes del control territorial. Sí que quien lo tiene que conocer es el Ejecutivo, el que eligió la Ahí gente estamos de para acuerdo. hacerlo. O tú quieres dárselos a ellos y ustedes en el FMLN, ustedes en el FMLN han tenido pactos con terroristas, pandilleros y quieren conocerlos. Pero fíjate que lo que de dicen seguridad. es que la encuesta es pagada, dijeron, y que pagaron para tener ese resultado.
Yo creo que entonces hay que afirmar que también le pagaron a la UFG, No, que también le pagaron mira, la prensa gráfica. a la prensa van en gráfica, estos 3 años del gobierno de Nayib Bukele, van 67 encuestas que te dicen lo mismo. Sí, eso te indica pero que yo no puedo opinar a nombre de los que ustedes están diciendo. Dice, yo estoy debatiendo con ustedes. Vamos a ver, y esa es mi opinión. Bueno, vamos a yo poner sobre los resultados de todas las encuestas a lo largo de 3 años. Voy a tratar de poner los puntos pero mira, sobre Marlene, las lo que pasa es que me quitaron la palabra. No, ya paramos el tiempo prudencial y ese es un debate, no es un monólogo. Pero vamos a tratar de poner los puntos en la isla. Sid Gallup cobra por hacer esas encuestas. No, por supuesto. No las hace de gratis. Ese trabajo obviamente para eso son. Ahora bien, datos hay, los ha dado el Departamento de Estado de Estados Unidos y la INS de Migración, que dice que hay 100,000 salvadoreños detenidos allá en la frontera México-estadounidense. Eso lo que hacen los analistas es dividir 100,000 entre 30 días, cuántos se van, y ahí te sale la cifra, unos dicen te puede decir 200, 300. Las cifras existen. Ahora, lo que tú dices es cierto. Hay 2 temas importantes que son el tema de la seguridad, que el gobierno lo ha resuelto bien, las encuestas están diciendo que el gobierno lo está haciendo bien, debe de seguirlo haciendo bien. Pero el otro tema importante para los salvadoreños es el económico, ¿cuál? No hay trabajo y el dinero no te alcanza para llegar a fin de mes. Y mienten diciendo que han venido miles de empresas a El Salvador. Cuando no evalúas esa yo parte, no oigo que vamos a ver, pero mira, el Seguro Social te ha dicho que ha subido más de 85,000. Es que no solo es de tener un trabajo, Romeo, es de que te alcance, es de que te alcance. Pero es que las causas de la migración no solamente la información era la que yo tengo es que hoy hay menos gente que sale que es económica. Y la causa de la migración, si hay buena seguridad, es económica. Correcto. Entonces, y reunificación familiar también. Cuando vas a hacer una encuesta, liberar una encuesta, es decir, estamos bien en seguridad y hay 97% de seguridad, pero callás, por ejemplo, que hace un año ustedes aprobaron el Bitcoin y que el Bitcoin no lo está usando nadie y que se dijo en algunos funcionarios que el Bitcoin iba a ser el milagro económico salvadoreño y no decís nada del tema económico. Entonces, ok, por alusión te doy la palabra a Romeo cuando regresemos y también a Tania. Pausa, 7:47, regresamos con Volvemos con la encuesta del Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir concluyendo un poco con la discusión y el debate que hemos tenido de este tema. Quería darte la palabra, Romeo. ¿De qué era el tema? Pues, ¿por qué se yo? No anotes, Romeo. Marlene, recuérdale. De los casos de violencia digital. No estábamos hablando. No, perdón, hablaste del Bitcoin. Yo te digo, vaya, cuando hagamos una encuesta del Bitcoin, venimos a discutir la encuesta del Bitcoin. ¿Quién hace la encuesta del Bitcoin? Pues paga una y que la haga. Yo la tengo que hacer. Pues sí, porque nadie la ha hecho. Ahora, mira, el Bitcoin en El Salvador, aquí hay 2 frases bien comunes, y vuelvo a decir, de la chiquitinada, que te dicen hoy que el Bitcoin está cotizando cerca de los 18,000, 22,000, te dicen que hemos perdido no sé cuántos millones. Si no vendes, no perdés. Nadie ha vendido. De hecho, cuando andaba por 68,000, no los oí diciendo que nos habíamos hecho millonarios. Entonces tenés que ser congruente, coherente y decir que para qué sirve el Bitcoin. Y el Bitcoin sirve para que venga gente aquí a invertir. Es una tercera moneda de curso legal, nadie ha quitado el dólar. Eso correcto. No te está afectando. Sí, correcto. Hoy por hoy. El punto no es que se dijo hace un año que iba a ser el trampolín. Pero Marvin, eso va a tomar tiempo. El problema es que este país no está para tiempo. Pero estás confundiendo los 2 temas. Una cosa es tenerlo como moneda de cambio y otra es la inversión pública con la que yo no estoy de acuerdo. Pero lo otro, ahí sí va a tomar tiempo. Pero ¿qué pasó con la agricultura? Pues que eso sí es importante para el país, para reactivar. Pero ¿en qué te afecta a vos que sea moneda de curso legal si es voluntario? Entonces, vamos a ver, el Bitcoin, en ese aspecto. El Bitcoin que exista, que esté, que circule, está perfecto. Exacto. Pero el punto es que se planteó que eso iba a ser el despegue económico. Pero ese no es el problema es la inversión pública. El despegue económico salvadoreño va a venir de la agricultura, por nuestra realidad. Y ahí se ha invertido, se ha hecho algo, ha habido un despegue. Si cuando ves la Digestic, en su último informe de encuesta de hogares múltiples, se han perdido 100,000 empleos en el campo. ¿Vea? Entonces, ahora eso tenemos lo dice una el pobreza informe, extrema lo dice el de informe un índice oficial. más alto también. Pero es una crisis mundial. Cuando lo que deberíamos de estar... No, Tania, la crisis mundial es cierto. Existe y nos afecta. Pero no puedes negar que nos afecta. Claro, en los temas de energía.
gasolina, No solamente, electricidad. todo está en no, Mario, Pero no lo pueden por limitar eso, tanto. entonces, si nos afecta en la comida, tenemos que prepararnos para comenzar a producir lo que nos comemos. Estamos de acuerdo. Mira, Por esa razón, si tenés El a Salvador Europa, fue a Nicaragua a firmar hace un par de meses un convenio para el suministro de comida en Nicaragua, El Salvador. Ajá, Nicaragua produce 3 cosechas de frijol al año. Y nosotros lo propusimos en los gobiernos del frente y se lograron 2 cosechas. Nunca hubo escasez durante los gobiernos nuestros y no lo pueden negar. Segundo lugar, el tema Bitcoin. Es que no es tanto eso de decir de que porque no se vende no se ha perdido, sino que lo que dijeron era que en un año iba a haber, ahí se van a dar cuenta, en la explosión económica, solo recordé a Paco Flores, el rebalse que le va a llegar a la gente hasta Con el la último dolarización. cantón. Pero no sabemos si no se hubiera dado Pero- sin la crisis internacional Sí, de la guerra de Ucrania. pero y- el problema no es tanto Es probable decir la que guerra de hubiera. Ucrania, porque otros países no están teniendo este problema. No, Tania. No, el Bitcoin Mira, demostró con la guerra de Ucrania, Tania, con la guerra de Ucrania demostró que la gente salió corriendo a guardar su dinero, sus activos, al oro, no al Bitcoin. Eso. No confió en el Pero Bitcoin. también- Sí, pero eso, si no podemos, hay otro pero dato. con eso no predecís el comportamiento Sí, del futuro. pero dijeron con certeza, por ejemplo, que la gente ya no va a pagar por el envío de remesa. Solo 1.8% Lo está usando. está Hay que usando. motivarlos, pero ellos ¿verdad? no pagan. No, ¿y cuál motivación? La Ellos no gente lo pagan. que hizo fue descargó Que la el archivo gente wallet, desconfía. cambió los Que la 30 gente en desconfía. Bitcoin a dólar y después desapareció. Es que ustedes lo asustaron. No es asustar, Sí. es la realidad. Pero también los expertos en criptomonedas dicen ¿Cómo que el quién? ¿Cómo Bitcoin quién? es para la gente que tiene capacidad económica y hacer negocios. ¿Y quiénes No son es los para el que, expertos? fíjate, ni siquiera siguen mencionando en el Sonte la gente que vende minutas o que vende agua. Ya no lo van a hacer esos reportajes, porque no es verdad. Ve a los negocios y dice, ¿puedo pagarle con Bitcoin? Dice, ahí dice, Neja para andar al mercado, no se acepta Bitcoin. Esa es la realidad del pueblo. Más del 90% lo rechaza. Pero ¿qué pasa? Ofrecieron su Bitcoin. Ya no se habla nada del minado de monedas allá en Conchagua. Nada se ha dicho. Pero anunciaron con platillos y bombos que venían unas supercomputadoras que valen más de $5,000 cada uno para hacer minado de criptomonedas. ¿Dónde están esos informes? Eso es lo que la gente necesita saber. La inversión pública, ¿dónde está el informe? Eso es lo que necesitamos, no importa que alguien diga, han venido más de 100 empresas a instalarse por el tema Bitcoin, han venido cientos de personas turistas a gastar Bitcoin. Pero Eso eso es no lo cierto. digo Yo lo dice el Fondo Monetario Internacional. Sí. Chino, ¿Dónde yo está sí el te doy informe? la fuente. Ya. El Fondo Monetario te dice que por el Bitcoin aquí hemos tenido un aumento de turismo de entrada. Y eso es dinero. Está Y bien. te estoy diciendo la Está fuente. bien. Vos decís, dicen, ¿quién es el experto en criptomonedas? ¿Qué dijeron. decís? Dijiste que los expertos en criptomonedas decían algo. ¿Quién es el experto? No, son varios. No, Por pero ejemplo, ¿quién, pues? Hanke es uno. Va, entonces yo te voy a decir igual que Krugman aquí es yo leo otro. que, por ejemplo, el chino dice tal cosa. ¿Y quién escribió eso? Yo voy a decir. No, sí, yo no se puede o sea, así. pero sí, incluso hay un blog de criptomonedas, hay Y expertos tengan que están paciencia, el opinando. chino dice, ¿dónde está tal cosa? Todo está caminando. Así dijeron con la Margarita Escobar, dijo que no iban a venir las vacunas y que íbamos a ser los últimos en tenerlas. Y que la pandemia no era mundial. Entonces resulta Y que los en churritos el eran tiempo, nutritivos. sí, en el tiempo sí se dio la razón. ¿Y qué? Hay que ¿Que los tener chinitos qué? paciencia. Los churritos eran nutritivos. Datos duros. los datos- Se dijo, fíjate bien, que se iba a lograr la democratización, ¿verdad? Que todo el mundo iba a tener acceso con el archivo wallet a, digamos, Pero a lo tienen. transacciones. No, nadie lo está usando. Porque gracias Lo a está Dios- Es usando. diferente de que no tengan Lo el está- Pero acceso. fíjate que lo que Marvin dice es Tener que tenemos educar. libertad. Pero Lo que tenemos sucede es que no es algo que va a Sí, pasar de la noche a la no, mañana, es una o sea, vamos a educación, ver, es crear esas una son cultura. justificaciones. En Después de un año es un 84, fracaso. y es que son los Así de datos fácil. duros. Cuando Martínez puso el colón y ya crea el sistema bancario que tenemos ahorita, eso fue hace 84 años. Pero imagínate, 84, en 84 años solo el 29% tiene Se acceso a bancarizó. la banca. Solo el Exactamente. 29%. ¿Y tú crees que ¿Y es tú porque- crees que en un año se crezca más? No. Espérame. ¿Y tú crees que la gente no se bancariza porque la gente no quiere o la gente no sabe? No tiene. Es que lo que pasa es, primero, que no pueden porque la gente compra lo que va a vender hoy y quieren el pisto.
en cash, efectivo. Entonces no pero pueden. Pero ni los bancos te pueden dar todo el dinero que tienen resguardado. Entonces resulta que por eso es que la gente prefiere no bancarizarse. Ahora, pero decir que el Bitcoin pero iba no solo a ser, eso, no puede afirmar eso, que el Bitcoin, que el Chivo Wallet no iba a ser, no por eso, igual el Chivo Wallet. ¿Qué hizo otra cosa? ¿Qué hizo la gente? Bajó la aplicación por los $30 y después no lo volvió a usar. Claro. Entonces tú me puedes decir qué bueno que el gobierno regaló $30. No, sí está bien que le regalen a la gente pisto, pero ese no es el objetivo. Hay que pagarlo de todos modos. Ese no es el objetivo. Sí, igual que lo que robó el Frente Arena, hay que pagarlo. Por lo menos te le quedó a la gente. Esas ya son de bajeradas no de defensa. No te enojes porque dijiste que no. Un año de fracaso del Bitcoin y eso no lo pueden negar. Un año de fracasos. Bueno. No hay crecimiento económico al respecto. La pobreza ha aumentado. 10.2% sí, 10.2% de crecimiento económico. La falsedad de que se perdió, no. Es decir, no se pierde mientras no se vende. Yo creo que en esa parte todos debemos estar seguros que no es correcta la inversión pública de Bitcoin, es cierto, pero que se ha perdido es falso. El tiempo se me fue, ha sido en educación, en agricultura. ¿Cuánto rebotaron en crecimiento? ¿Cuánto bajamos en la pandemia? Bajamos -9. ¿Cuánto crecimos después de la pandemia? Todos los países y todos rebotaron al 10. ¿Cuánto vamos a crecer este año? El Salvador, el país no rebotó Guatemala, Honduras. ¿Vamos a crecer este año? Bueno, el tiempo, eso es parte del debate que hemos logrado capitalizar esta mañana. Quiero agradecerles a los 4 el que nos hayan acompañado y por supuesto también agradecerle a nuestra audiencia que estuvo muy activa acompañando los diferentes puntos de vista y ángulos que plantean cada uno de ustedes. Lo versátil de esta plataforma de opinión periodística es que cada uno tiene un punto, hay contrapuntos y lo importante es que nuestro público pueda enriquecer su pensamiento crítico. Así que desde ya muchísimas gracias a los 4. Gracias a todos y cada uno de ustedes. También continúen con nuestra programación. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.